Muy bien, retomamos entonces la sesión y con la presentación del Foro Global y con la presentación de la iniciativa de la primera dama de Estados Unidos, de Michelle Obama, de Casa Blanca, Retire. Y como ustedes han oído a lo largo de esta mañana, tanto el embajador Neil Parsons como la congresista Marisol Espinosa han hecho alusión en sus intervenciones a un foro global y a la globalización. Lo segundo es más fácil, no, lo segundo es muy fácil de explicar y creemos que lo primero también, pero queremos compartir con ustedes que después del mandato del Consejo Directivo del patronato del año 2014, hemos ido globalizando Virtual Educa, hemos ido globalizando la iniciativa y en este momento estamos en condiciones de afirmar que el año 2017 será el año de nuestra globalización. Por recordarles un momento, iniciamos a principio de siglo, ese siglo que parecía tan lejano, ese principio de siglo, iniciamos en Miami con un proyecto de la OEA, que era el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, ¿verdad? Parece la prehistoria. Seguimos en Madrid durante 8 años, reforzando todo el tema de la cooperación transatlántica y la cooperación con lo que se entiende por Iberoamérica, como proyecto de la OEA y la Secretaría General Iberoamericana. Volvimos a Washington. No me estoy despidiendo, estoy simplemente haciendo el itinerario. Volvimos en el año 2011 a Washington para reforzar un poco la vinculación del hemisferio con el Caribe, con los países del Caribe de habla inglesa. Y por mandato del patronato, desde el año 2016, desde el año 2014 hemos ido globalizando la iniciativa. Hicimos una primera misión a África de cooperación sur-sur en el año 2015 y durante el año 2016 hemos ido vinculando iniciativas internacionales. Recordarán ustedes que en la reunión del Consejo Directivo del año pasado había una presencia importante de organismos internacionales. Intervino en directo el director de COWAS desde Lagos, Nigeria, y hemos ido globalizando para acabar haciendo el ajuste, y en este momento es el año de la globalización, el año que viene. Y después de lo que será sin duda un gran éxito, Virtual Educa Bogotá, Virtual Educa Colombia 2017, del 20 al 23 de junio, como Carlos Lugo, Fernando Bedoya y el embajador de Colombia, representante permanente ante la OEA, los han invitado, ahí estaremos. Y hacia final de año queremos invitarlos a otro tema, que es esto que están ustedes viendo aquí. Esta web es totalmente nueva, la presentamos hoy, queremos que ustedes la vean. Y es algo que venimos haciendo desde el año 2010, los foros de innovación en educación, que se refuerza con el Foro Global. Los foros, los que nos han acompañado desde Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2010, acordarán que iniciamos un foro multilateral con organismos internacionales, agencias de cooperación, conferencias de políticas públicas. Entonces, con ese foro multilateral, el año pasado, en GES México, los que nos acompañaron allí, le añadimos el foro regional, un foro regional de innovación y educación. Y en este momento queremos presentarle Juan Tobón, aquí presente, que representa a Intel, en cuya casa se va a realizar el primer foro, y yo mismo, porque es un foro de Virtual Educa, queremos presentarles el primer foro global de innovación en educación, First Global Forum on Innovation in Education, que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en Silicon Valley, en California, en la casa de Intel, en los headquarters de Intel. Y ya tenemos programados los siguientes dos. De todas formas, entonces, antes de presentar el primero, si les parece, les decimos que en el año 2008 estamos trabajando en que el segundo foro global tenga lugar en Singapur, en Asia, y el tercer foro lugar tendrá lugar en África, en Kenia. Entonces, yo, Juan, si te parece, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen en el primero y que tengan en mente el segundo y el tercero. Queríamos que nos acompañen en esta presentación todos los organismos internacionales que nos acompañan, desde el Parlamento Latinoamericano al Fondo para el Desarrollo de los Objetivos Sostenibles de Naciones Unidas, obviamente la presidenta de nuestro patronato,
Ahora les diremos por qué el senador Walter Piñeiro, secretario de Educación, queremos que esté también. Ahora les contaremos, una vez presentado el primer foro global, desde luego a Erigualdo, y por supuesto nuestro amigo Héctor Gurgulino, que nos acompaña todos los años y que tiene por misión despedirnos hasta el año siguiente. Luego todavía no hemos dicho lo del año siguiente, luego hablaremos, y cuando despidamos, y obviamente ya saben ustedes que están invitados todos a la cena en la taberna, como todos los años, él despidirá con una sorpresa. Entonces le doy la palabra a Juan Tobón que nos haga la presentación de ese foro. ¿Nos pasáis al foro global, por favor, en la web? Juan. Muy buenos días a todos. Más que una invitación, yo quiero es compartir con todos ustedes el por qué se tomó la decisión de juntar todas estas compañías o todos estos grupos eh, que están todos juntos trabajando en el desarrollo de la educación. Yo creo que es necesario poder contar con ellos para poder agilizar y poder llevar y traer mejores resultados en nuestros países. Entonces, soy el primero también de ver la página web. La subieron anoche. Espectacular, no había tenido Es oportunidad de verla. Sigue un poco. Pero la idea del foro global nace hace un par de meses cuando estábamos en Portugal compartiendo con más de 17 países eh, las necesidades que todos tenían y de las cuales habían más de 3 o 4 en general que todos tenían o coincidían con ellas. Estamos hablando de que hoy en día el computador no es una necesidad, no es un lujo. Estamos hablando que el tema de conectividad, de luz, también es un tema muy importante y es un challenge, y perdónenme mi spanglish, que tienen la mayoría de los países para poder llevar tecnología. Estamos también encontrando de que la tecnología hoy en día no es solamente un dispositivo, debe ser una solución completa donde tiene que ir acompañada de contenidos, de softwares y donde los profesores son claves para poderlos dotar de todos estos conocimientos y se los puedan llevar a los niños y así no tener una confrontación tecnológica. Al encontrar todos estos puntos que son prácticamente iguales en la gran mayoría de estos 17 países que estaban en esta reunión, nos hemos encontrado en otras reuniones que tenemos casos muy parecidos en Kenia, en Singapur, en otras partes del mundo donde coinciden con las mismas problemáticas. Hay países en Europa donde, por ejemplo, la conectividad está muy bien, está muy avanzada, pero está colapsando. Estamos teniendo colegios que tienen muy buena conectividad, pero empezaron con 200 estudiantes, 500 estudiantes, y hoy en día tienen 1500 estudiantes conectados donde no hay suficiente conectividad para ellos. Entonces hay que buscarles una solución directa también para que se puedan seguir conectando y puedan seguir aprendiendo. Basadas en todas estas experiencias, en Intel, que no solamente somos un grupo de creación de tecnología para las computadoras, sino que en el Departamento de Educación siempre estamos buscando cómo ayudar a llevar estos programas a los países que sean autosuficientes tanto tecnológicamente como financieramente, cómo poderlos ayudar. De aquí nace entonces esta idea de crear un foro global donde puedan venir todas los diferentes compañías y gobiernos a compartir casos de éxito y cómo mejorar la educación en nuestros países. De ahí nace la idea de hacerlo este primer año en Intel. Son por muchas razones. Una de ellas es porque un punto, digamos, neutral en el Silicon Valley, donde aspiramos a tener también a socios de negocios como Microsoft, como Google, como Facebook, que estamos en este momento en conversaciones con ellos, y a través de todos pues poner nuestro granito de arena y tratar de ayudarlos a desarrollar la educación en sus países. Y cuando decimos gobiernos es importante compartir casos de éxito porque hoy en día hacer los cambios, la idea es poderlo hacer también con un cambio de ley. Es muy normal que en nuestros países cada gobierno se hace algo muy bueno, pero llega un gobierno nuevo y cambia todo. Y la idea de hacer es un cambio de ley en la educación y que así pueda seguir avanzando la educación. Entonces, esa es la decisión por la cual todos hemos tomado la iniciativa de crear este foro global y a partir de ahí de internacionalizarlo y compartir casos de éxito. Muchas gracias, Juan. Como ustedes saben, Virtual Educa es una iniciativa de cooperación público-privada con 3 layers: lo gubernamental, multilateral,
lo corporativo y luego la ejecución de los grandes proyectos. Son 3 foros también, como ven, el importante el Foro Global, y está apoyado, como no podía ser de otra manera, por las empresas que ha citado Juan. Yo quiero darle unas gracias especiales a Brian González, el director global de educación de Intel, y a Juan Tobón, de educación en Intel, no solo por acompañarnos siempre, sino por haber asumido el riesgo, porque es un riesgo. Ustedes no sé si se acuerdan en el año 2000, cuando se creó Virtual Educa, no porque ustedes eran todos muy pequeños y entonces no se pueden acordar, estaban en parvulario, que se creó para establecer un lugar de encuentro de los expertos, de los responsables institucionales, de los, en definitiva, 4 sectores que hacen posible la transformación social a través de la educación: el ámbito gubernamental, multilateral, 1, la academia, el ámbito corporativo y la sociedad civil. Entonces, el Foro Global. En los otros foros participan todos nuestros socios, a los que queremos agradecer, pero el Foro Global está reservado exclusivamente como apoyo a las compañías, a las empresas que son los socios globales de Virtual Educa. Y en ese sentido hay 3 confirmadas, ya 3 confirmadas, las que Juan ha indicado y otras que se puedan añadir. Obviamente las 3 confirmadas son Intel, con su sede en Santa Clara, es JP, ya saben ustedes, las escuelas Pop-Up, Adelino Sousa aquí presente, que es parte de Virtual Educa desde hace muchos años, y la empresa ECS, que es una empresa, y sí es, ¿no?, que es una empresa de Taiwán que trabaja con ellos igualmente en todo el desarrollo de computadoras y de tecnologías educativas. Y probablemente esté con nosotros, porque son socios globales nuestros, Google, que hoy no ha podido estar aquí, pero que todos los años nos acompañan, y Microsoft, que son las conversaciones que cita Juan. Eso tiene varias estructuras geométricas posibles. Depende, en enero en Londres acabaremos de definir, depende que vayan a ser The Big Five, digo las compañías, ya saben ustedes, ¿no? En el Kruger, The Big Five, las grandes, no los animales, sino aquellos seres que tienen la misma inteligencia que las personas. O el Club de los 7, si añadimos las 2 que decía Juan, que al final seguro que acabará siendo the top 10, o sea, las 10 compañías en el mundo que hacen una diferencia en el tema de la educación. Les decía que en el año 2000 nadie creía que fuéramos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Porque el año pasado una de estas grandes compañías, el responsable, nos dijo que Virtual Educa, el encuentro anual, es lo más importante que se hace a nivel mundial en temas de innovación educativa. Nosotros queremos que el Foro Global de Innovación en Educación sea el Davos de la educación. Si ustedes apuestan por nosotros, como han apostado siempre, saben que lo vamos a conseguir con el apoyo de nuestros socios estratégicos, nuestros socios globales, y eso será algo que impactará, porque de ahí saldrán decisiones, saldrán debates, saldrán resoluciones que harán un cambio en la educación. Juan y yo queríamos simplemente en un momento presentarles un PowerPoint que tenemos con los contenidos del Foro Global que están ustedes visualizando en la web, para que vean cómo se ha percibido, cómo se ha estructurado. Un momento y luego seguimos diciéndoles sobre el foro. Ahí lo tienen. Esperamos añadir todas las organizaciones internacionales que nos acompañan a continuación. Ya saben ustedes que Virtual Educa forma parte de la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo, y quiero darle las gracias a Alfredo Jiménez, el secretario técnico del Parlamento Latinoamericano, aquí presente, el que haya sido el alma de la IMED, de la que forman parte UNESCO, el Parlamento Latinoamericano, la OEA, Virtual Educa y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Entonces, esos son los ejes. Lo hemos estructurado, como han visto en la web, en ejes centrales que hacen posible el foro, en 2 ámbitos de referencia y en 3 temas. Esos son los ejes centrales que hemos planteado, pero que es puro sentido común, ¿no? Hay un eje conceptual, que es la 4ª revolución industrial en la que estamos. Hay un eje estratégico, que obviamente es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobado por Naciones Unidas, y hay un eje tecnológico, que es que todos vivimos en la época del paradigma tecnológico, que es la base de la sociedad y la economía globales. Juan, ¿tú ibas a presentar qué láminas? La lámina no me acuerdo, pero hablemos los dos, no hay ningún problema. Venga, entonces, hemos puesto en este PowerPoint
Y ya saben ustedes que en el World Economic Forum en el año 2016 se presentó un libro que es ese, que es Navegando la próxima revolución industrial, que es la revolución postindustrial. Entonces, ese gráfico nos parece que es muy típico. Tienen ustedes, si lo quieren seguir, en el documento, los documentos de la reunión lo tienen ahí, el PowerPoint, ¿eh? Que sepan que se lo hemos incorporado. Entonces, ese es uno de los ejes contextuales, la cuarta revolución industrial. Y obviamente el otro eje es la Agenda 2030, que sigue los objetivos de desarrollo del milenio, ¿se acuerdan? En el año 2000 hasta el 2015. En el 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas vuelve a aprobar los objetivos, en este caso la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Nos acompaña aquí Catherine Wong, que viene del Fondo para el Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ese es el otro referente. Y el otro, Juan, perdón, es, sí, es el paradigma tecnológico. Bueno, en el paradigma hay muchas cosas que estamos trabajando. Una de ellas, y tomando la lámina anterior sobre Davos, Davos ha sido importante en el tema de la educación en los últimos años, porque durante la agenda que se maneja todos los meses de febrero, en la reunión del foro de educación, entra una parte a ser esencial, y es de que ahí se maneja el tema de los fondos universales. En los fondos universales ha cambiado definitivamente lo que es la penetración de Internet y los fondos que llegan al país, porque los fondos universales lo que hacen es dar el 6% de lo que pagan las telefónicas en impuestos en el país, y estos fondos deben de ser reinvertidos en la educación. De aquí nace obviamente los famosos programas masivos, porque ya digamos que hay un fondo designado. Dentro de la revolución en la industria, en los paradigmas que nace, lo que estamos tratando también es de evitar fugas de cerebros nacionales. Lo que estamos tratando es de poder avanzadamente crear la conciencia de lo que significa la estructura tecnológica en un país como lo hablaban en Colombia, de poder llegar a tener estas pruebas de PISA y subir estos puntos tan necesarios. Y esto mejora la calidad de vida y mejora, obviamente, trae empleo. Uno de los factores más importantes es de que el PGB crece solamente en un país con un promedio del 10% de crecimiento en lo que es la penetración de ancho de banda, significa un crecimiento de más de 300 millones de dólares para el país. Entonces, el promedio de penetración de ancho de banda en Latinoamérica está sobre el 23-24%, y hay muchos países que encontramos que están en el 12-13% solamente. O sea, de que hay una oportunidad y una necesidad muy grande de poder crecer, y esto es uno de los paradigmas tecnológicos en los cuales queremos tratar en el foro global, y poderles a muchos gobiernos, poderles enseñar cómo es ese proceso de poder adquirir estos fondos y renegociarlos con las compañías telefónicas. Eh, a continuación, hemos incorporado como marco de referencia, o sea, una cosa son los ejes, los marcos de referencia, hemos incorporado dos temas que están ahí, que todos compartimos. Por un lado, queríamos llamarlo, cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Pero le hemos puesto por título, esto lo hemos debatido por extenso, la innovación, proceso de interacción múltiple. Porque es más fácil saber lo que es la innovación, o sea, saber que algo se está innovando, que definir lo que es innovación. Pero eso es transversal a todos los temas. Y por otro lado, obviamente, como comentábamos antes, la cooperación público-privada. Entonces, hemos incorporado aquí una frase de un libro de Miguel Zavala que se llama Innovación y cambio en las instituciones educativas. Como ven, esto es simplemente una presentación que planteamos los grandes temas, ¿no? Explicando que la innovación hay que evaluarla, hay que analizarla y hay que ver lo que hace en el ámbito de la educación. Y obviamente Juan va a comentar la cooperación público-privada. Obviamente, la cooperación pública-privada es muy importante en este caso. Si tomamos en cuenta los números que se han desarrollado de dispositivos conectados, en el 2015 teníamos 25 billones de dispositivos conectados a Internet. En el 2020 se espera 50 billones de dispositivos conectados. Ya estamos hablando de que el crecimiento es extremadamente gigante, y el dispositivo pasa a ser un vehículo para la educación. Cuando decimos que pasa a ser un vehículo para la educación, yo les hago una pregunta a ustedes. El celular, hoy en día todos, es, digamos, nuestro momento número uno en el trabajo. Salimos de casa y podemos estar lejos y nos devolvemos por un celular.
Entonces yo les hago esta pregunta a ustedes y yo creo me van a entender por qué es importante tener la cooperación pública-privada. ¿Ustedes están de acuerdo de compartir su celular con 4 personas de su casa? No podríamos, ¿cierto? Yo les hago esta pregunta, ¿creen que es correcto entregarle un computador solamente para 5 a 10 niños? No es correcto. Entonces estamos limitando lo que es el aprendizaje de estos niños y el desarrollo propio intelectual, porque ellos aprenden en sus propios tiempos. Entonces, lo que tratamos con esta cooperación público-privada es poder llevar estos mensajes, poder respaldarlos y soportarlos para que todos puedan entender el por qué es necesario llevar la educación con tecnología, pero lo más importante, poderla llegar uno a uno. Entonces, sí se necesita de esta cooperación. Eh, Esos son los dos temas, el marco de referencia sobre los ejes. Y ahora vamos a los temas que queremos plantear en el foro, que han de ser 3, porque podríamos haber puesto 25, pero no puede ser. Yo creo que subyacen 2 concepciones ahí que hay que enfocar en el foro global y aunque no sean temas específicos, sí el foro global tiene que address estos temas. Uno de ellos es el tema de la cooperación público-privada. Nosotros aquí lo vemos muy claro, es obvio que sin cooperación público-privada no se progresa. Es obvio que la educación requiere, sobre todo cuando se ha convertido en el eje central de las sociedades del siglo XXI, esa cooperación, porque sería imposible sin ella, como la industria farmacéutica sería imposible, o la industria aeroespacial. Pero es un tema que hay que plantear en sus justos términos. Es decir, ver esa necesidad y ver y reforzar el concepto de cooperación público-privada. Ustedes saben que nosotros desde hace 15 años estamos en esto y eso hay que reforzarlo. El otro tema, porque lo de cooperación público-privada tiene que ver con si la educación es una mercancía o un servicio. La educación es la base de la sociedad, no hay que plantear si es mercancía o servicio, la base de la sociedad. Yo creo que eso es uno de los grandes temas del Foro Global. El otro es que hay una serie de informes, el último, terce, por no hablar de PISA, que ahora hablamos, hay una serie de informes que dicen que no necesariamente los niños, los estudiantes que trabajan en ambientes tecnológicos tienen mejores resultados que los que no trabajan. Y eso hay que enfrentarlo directamente. Entonces, en inglés es más fácil que en español. Entonces, en inglés uno dice, so what? Volvemos al pizarrón. Volvemos a sociedades anteriores. No, lo que pasa es que estamos, como ustedes saben, en un cambio de época, en un cambio de paradigma, en un cambio de ciclo. Y si se acuerdan lo que pasó, no porque lo hayan visto, sino porque lo hemos leído todos, en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, siempre lo nuevo no se perfila bien, pero lo viejo ya no vale. Y en esos momentos es cuando hace falta un foro global de innovación y educación para visualizar cuáles van a ser las grandes tendencias de la educación del siglo XXI. Los temas son 3. Una educación de calidad para todos, ahora volvemos a ellos, la tecnología, y la financiación. Entonces, si les parece, empezamos por una educación de calidad. Ven cómo hemos puesto ahí ese dron, porque eso es parte del futuro de hoy. Si ustedes ven lo que está proyectando la NASA, que va a ser la realidad dentro de 15 años, pues probablemente sea un mundo que no comprendamos nosotros, sino que ya sean otros, los jóvenes, los que lo comprendan. Pero en todo caso, y esta lámina Juan propuso que, porque era un muy buen concepto, o sea, personas de diversas edades, ¿verdad?, graduándose, pues es objetivo de desarrollo sostenible y una educación de calidad para todos como base. La idea que tenemos, la graduación de un baby, un primaria y un high school, por decir, es, hemos encontrado unos números muy fuertes de deserción en la educación en nuestros países. Cuando miramos los graduados de primaria o bachillerato, baja un número muy poco. El número muy grande baja de un bachiller a una universidad y definitivamente los que terminan universidad puede ser menos del 50%. Es una preocupación muy grande. La educación con tecnología en diferentes, ya no se dicen pilotos, sino proof of concept, no sé cómo se dice en español, pruebas de concepto, hemos encontrado de que los niños, como dicen todos, ya traen un chip puesto. Cuando tienen tecnología, ellos directamente se enganchan, se ponen a estudiar, la saben manejar, tienen una muy buena comunicación con los profesores, entonces o baja la disciplina, mejora la disciplina, perdón, y baja la deserción. Entonces la idea que tenemos es de que estos programas, cuando decimos que sean autosuficientes,
no solamente tecnológica, sino financieramente, es que puedan ir desde pequeños grados hasta el final y de que ya cuando salga un bachiller a una universidad tenga suficientemente estructura tecnológica para independientemente tener o su propia compañía como pequeñas y medianas empresas o poder seguir una carrera. Entonces, la idea es de poder hacer programas a largo plazo y tener estos profesores, como dije anteriormente, que no tengan confrontación tecnológica enseñándole a los alumnos, sino que enseñen con tecnología en su propia cátedra. Esto es parte también, perdón, de la segunda lámina, ¿no? Y ahí les hemos puesto, como no podía ser de otra forma, nuestra escuela pop-up. Esta es la que está en la frontera de Venezuela con Colombia, que es una escuela que se inauguró en la crisis de refugiados. Y aprovecho para recordar lo que decía la presidenta de nuestro patronato. El otro día coincidimos en Panamá, en la reunión, en la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, del que ella es vicepresidenta, con el vicepresidente del Parlamento bielorruso. También con el vicepresidente del Parlamento chino, que también queríamos haber hablado con él de otros temas. Me refiero a algo de final, pero no, se salió enseguida. Eso Alfredo Jiménez lo vamos a encargar que hable con nuestros colegas chinos de ese tema. Y nos dijo el vicepresidente de Bielorrusia que Bielorrusia es el país afectado por Chernóbil, por la catástrofe, porque está en Ucrania, pero que la nube radiactiva fue allí. Y acordamos tener allí una escuela pop-up para abrirle, como decía la presidenta del patronato, un rayo de esperanza a esos niños. Entonces yo creo que estas escuelas además se han convertido en frontera, en un sitio de frontera, en un sitio de que los estudiantes de diversas partes del mundo, con el embajador Parsan habíamos comentado la posibilidad de que hubiera en todos los países del Caribe de habla inglesa una escuela en cada uno de ellos, o sea que es uno de los grandes proyectos, por eso lo hemos puesto ahí. Pero obviamente el tema de la tecnología es uno de los, además de la calidad, la tecnología y la financiación, los tres grandes temas que vamos a plantear en el foro global. Entonces, ahí, como ven, decíamos que en base a los modelos actuales se propone hacer un análisis de prospectiva, viendo cuáles son las tecnologías emergentes y su probable impacto en la educación. Donde no hay conectividad, pues Intel tiene una máquina que permite trabajar en una intranet que no está conectada. Por poner un ejemplo, Juan. Exactamente. Cuando nosotros hablamos hoy en día de educación, estamos hablando, como he dicho anteriormente, no de dispositivos, sino de una solución completa. Esta solución completa obviamente está basada en la necesidad de cada país. Hablaban en Colombia de que cuando tienen 100 personas pues van a tener un punto de conectividad, pero es muy difícil de llegar a lugares donde hay menos de 100 personas o donde realmente no hay una expansión de banda ancha o cómo llegar con penetración de comunicación. En este caso, Intel buscando la forma de buscar una solución y poder llegar también al punto final o a la última milla donde no hay conectividad ni luz, Intel ha creado un programa o un dispositivo que se llama CAP. Este dispositivo tiene un disco duro de 1 hasta 3 terras, tiene batería de 4 horas y es inteligente. Significa de que se puede poner todo el contenido educacional en este dispositivo que es pequeño, es del tamaño de esta carpeta o menos. Se le entrega a un profesor con todos los contenidos y este profesor puede hacer en su propia aula como una conectividad Wi-Fi con todos los estudiantes. Ellos se comunican directamente con ese dispositivo inteligente y el dispositivo cuando lo lleven a una conectividad lo que hace es se sincroniza con la nube, baja los contenidos nuevos y pasa todos los datos a la nube. Esto se puede hacer cada semana, cada un mes, cada 2 meses, porque estamos hablando como un tema de que hay lugares donde se llega en lomo de culebra a estas escuelas tan remotas y de que para llegar a una conectividad o con luz también es bien difícil. Pero con este dispositivo, digamos, podemos asegurarnos que también en el interior de nuestros países puedan tener información actualizada. Para esto, también cuando decimos una solución completa, hay que buscar dispositivos que a largo plazo, mínimo de 3 a 5 años, sean suficientemente robustos para que puedan aguantar todos los cambios que estamos teniendo en tecnología, pero más que todo en contenidos. Colombia cuenta, por ejemplo, con unos programas de aprendizaje con videos y con talleres didácticos que requieren de un equipo, de una infraestructura tecnológica muy especial, no tampoco lo más avanzado, pero al menos lo mínimo para que puedan rodar. Las tabletas son importantes, pero como un uso opcional a un computador. Es importante de que no limitemos a nuestros estudiantes a aprender.
Cuando decían en Colombia que en 20 años van a haber carreras que hoy en día, o trabajos que hoy en día no hay carreras, estamos hablando de que la mayoría tienen que ver con programación. Programación es la base del futuro en la industria, en la educación, tiene que empezar a haber cambios y no hay forma de uno poder programar en una tableta. Ustedes como usuarios de tecnología, sus celulares, sus computadoras, todo lo tienen personalizado. El futuro va a ser aún más personalizado, utilizando también la media como punto de aprendizaje, pero hay que darle las herramientas correctas. Y por último, lo que ya hemos comentado antes, lo que ha comentado Juan y yo, el tema de la financiación y la sostenibilidad. ¿Cuáles son los modelos de financiación? Porque hay un debate también sobre eso. Pero yo creo que ese tema, Juan, no, en vez de plantearlo ahí, todo el mundo sabe cuál es el debate, todo el mundo sabe que hay diversos modelos. Nosotros estamos trabajando con nuestros socios globales, obviamente, en que haya, hola Ana, en que haya un ecosistema Virtual Educa en donde se una todo esto. Y esos son los tres temas, en el marco de dos referencias y con tres ejes. ¿Usted cree que lo conseguiremos? Nosotros creemos que sí, que conseguiremos que en 5 años se hayan convertido en el Davos de la educación realmente. Y luego ya lo dejaremos, porque acuérdense que estábamos pensando, pues el encuentro se ha convertido ya en un gran referente, el encuentro lo seguirá siendo y queremos que esto lo sea. Entonces, Jorge, si nos pasas a la web, y entonces, ¿cómo va a seguir esto? Además que un año después vamos a seguir, en verdad, en Singapur y luego en África, pero saben ustedes que están los foros multilaterales también, que son los que celebramos en los encuentros anuales. Entonces, si les parece, me voy a adelantar un momento ahí en el foro multilateral, me voy a adelantar un minuto a la presentación que luego va a hacer nuestro secretario de Educación de Bahía del encuentro de 2018. Nos vamos a adelantar un momento a eso, lo hace después. Y el foro multilateral siguiente al foro global tendrá lugar en Bahía, porque el próximo del año que viene va a ser en Colombia. Es muy fácil, miren, el encuentro internacional anual, pues ahí están los foros multilaterales desde hace 5 años, que será Colombia este año, en donde pues habrá secretarios de educación, habrá ministros. A continuación viene el foro global y luego después viene otro foro multilateral en el encuentro internacional anual Virtual Educa, que ahora presentará el secretario y el secretario de Turismo, que va a ser en Bahía en el año 2018. Pero lo importante de Bahía, además del encuentro, va a ser que ese foro multilateral va a ser un foro de cooperación sur-sur. ¿Por qué es importante? Porque después del foro global trabajaremos en el foco de la cooperación sur-sur. Y tenemos previsto que en Bahía invitar a todos los ministros africanos, por ejemplo, porque ya saben ustedes que África es un continente muy vinculado a las experiencias de América Latina. Lo es también Asia. Algunos países de Asia que ven los modelos. Entonces, en Bahía tendría lugar como continuación del foro global el foro de cooperación sur-sur. ¿Quiere decir algo al respecto, secretario, antes de presentar el evento? Sí, sí. Sobre el foro global. Bueno, yo creo que la experiencia en Bahía, que será la primera con el foro global, con una cooperación sur-sur y también un desafío para el desarrollo de toda la trayectoria de la educación en el continente brasileño y también para hacer llegar a África o acesso à tecnologia e processo educativo. E aí desafio muito grande. Agora, por exemplo, há uma participação intensa da empresa como Google, Microsoft, Indra, que ha hecho um trabalho imenso em Colômbia com a Sena, que em Brasil também tenemos uma invertida muito, eu diria até com uma financiação da indústria que se chama Sistema S em Brasil, que é muito parecido com a cena de Colômbia. Há uma diferença que em Brasil o Sistema S ha trabalhado muito a formação
profissionais sem uma vinculação com o sistema universitário. E agora em Bahia, nós temos uma parceria muito grande com I+D, através do CIMATEC, e também com a instituição da faculdade de CIMATEC. Então, o foro global e associado à expectativa que nós com Virtual Educa em 2018 é fazer em Bahia um start, o ponto de partida para que Virtual Educa incorpore, para que Virtual Educa possa ser uma chamada muito especial para uma faixa do mundo onde a carência de las ferramentas, de los instrumentos de tecnologia e também os aspectos estruturais de acesso de banda ancha e de dispositivo, para não compartilhar se há uma dificuldade agora questionada acá em la mesa, e se os outros querem compartilhar com os de casa seu dispositivo, imagine os niños de Brasil ou de África que não têm como compartilhar. Portanto, a experiência que nós queremos fazer chegar ao mundo, e em particular em Bahia, em 2018, é para ser, por exemplo, um desafio que há feito em novembro em Califórnia, em Google. Em Bahia, nós vamos fazer a maior experiência de participação de Google Education no mundo. A Bahia tem 1.300 escolas com 1 milhão de niños. Portanto, o desafio é chegar em Virtual Educa de 2018 com o Classroom do Google Education, uma plataforma também de Telefónica de Espanha com a Fundação, e com os outros, com Cisco e Indra, toda a plataforma de educação profissional. Então, portanto, para nós essa relação de fórum global tem uma importância muito grande. Portanto, queremos chegar em Colômbia em 2017 com toda a preparação e também com a possibilidade de mostrar ao mundo o que se ha hecho em Bahia, em Salvador, tanto do ponto de vista da educação, da transformação, como também da oferta para o passo seguinte. Não hasta até 2018 uma expectativa que a escola possa fazer uma entrega de conteúdo, de dispositivo e também de oportunidade com startup, com a cultura, com a tecnologia, com novas metodologias de ensino, associar a educação da matemática, da arte, como pela música, pela estrutura, pela robótica, enfim, todas as ferramentas. Então, para nós a chegada do Fórum Mundial e também a chegada de Virtual Educa em Bahia em 2018, creio que será um momento para fazer uma mudança radical, uma transformação profunda em toda a estrutura. Quizá há um reto estabelecido hoje em Bahia para que em 2018 nós modifiquemos toda a estrutura de uma sala da escola. Não mais na presença de a estrutura de quadro e também na verificação por la nota e um câmbio da atividade para que se aplique por tarefa. E, portanto, fazendo uma revolução, um processo educativo, como a experiência que se aplica hoje em Sadako, em Barcelona, como a experiência que se ha aplicado em Khan Academy,
el mundo afuera, como la experiencia en Sena, en Colombia, y como la experiencia que hoy hay una difusión del mundo, como está en Finlandia, en Singapur, en Corea. Entonces, por tanto, es posible hacer en la América Latina, es posible hacer también en Salvador, es posible hacer en Bahía, en Brasil. Ese era el desafío que nosotros enxergamos. Então, portanto, o Fórum Global de Inovação em Educação cumpre uma tarefa muito importante para nós como o caminho de llegada a uma transformação muito grande na vida de los niños y la vida del pueblo de Bahía. Muchas gracias, senador. Entonces, resumo para acabar, sumarizo. Primer foro multilateral en Bogotá, Colombia, con nuestros colegas del 18 encuentro. Foro global en Silicon Valley, en el mes de octubre. Foro multilateral de cooperación sur-sur en Bahía. Foro global en Singapur. Siguiente, donde vaya a ser el encuentro de 2019, y foro global en Kenia. Y yo creo que en 2020 ya será otro mundo y serán otras cosas y otras personas. Eso es lo que hacemos con esas entidades, con nuestros socios globales y con las entidades que tenemos aquí, algunas de ellas representadas y otras que sin duda van a estar. Representado obviamente el Parlamento Latinoamericano, con nosotros UNESCO, OEA, porque es la casa de Virtual Educa. Estamos en conversaciones, y eso se lo contará después Catherine Wong, con el Fondo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Próximamente ella anunciará que llegaremos a acuerdos sobre estos temas. Estamos trabajando con el Banco Mundial, próximamente llegaremos a acuerdos. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Después habrá una presentación tanto de Catherine como de USAID de los proyectos que estamos trabajando. Y la globalización, por un lado, es trabajar con todos estos organismos y, por otro lado, es desarrollar proyectos globales. He dejado dos personas que tengo aquí a mi derecha sin citar. Una, pues porque es suficientemente conocida. Ya saben que el profesor Burbulino, aparte de haber sido secretario de Estado en Brasil y haber sido rector de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio y de haber estado aquí en la OEA creando el programa de becas y muchas cosas más, es el presidente de la Academia Mundial de Ciencias, ¿no, doctor Burbulino? Entonces, lo que haremos con él es luego decirle, doctor, cómo incorporamos a la Academia Mundial de Ciencias al Foro Global, cosa que sin duda podremos, me imagino, anunciar porque él es el presidente. Y una de las grandes iniciativas, y yo creo que le quiero dar la palabra ahora a Eric Waldo, porque yo creo que el Foro Global tiene que presentar las grandes iniciativas que en el mundo son, y una de las grandes iniciativas, sin ninguna duda, es Reach Higher. Con ustedes, Eric Waldo, el director ejecutivo de Reach Higher. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a seguir en inglés para que ustedes me entiendan mejor. Pero saludos de los Estados, de la Casa Blanca. So my name is Eric Waldo. I'm the executive director of First Lady Michelle Obama's Reach Higher initiative, and it's a real pleasure to be here with all of you and to see so many of you again whom I saw this summer in San Juan. And what I really wanted to share is just a quick summary for maybe those of you who are less familiar with Reach Higher, and then talk to you a little bit about some of the progress we're making, and I think the direction that you're going to continue to see, hopefully the United States and also the First Lady continue to talk about the importance of education, not just in the United States, but in the whole world. The First Lady, in her role as the head of Reach Higher, really set out a goal that the president talked about in 2009, and he said that a generation ago, the United States led the world in terms of the proportion of young people with a post-secondary degree, with some sort of education past high school. And that helped propel the United States to success, to economic success, to helping people climb the ladder to the middle class by getting more education. Unfortunately, today, the United States is about 12th or 13th among industrialized nations in terms of post-secondary education. So other countries that have actually been out-educating the United States, they've been doing a better job. And the president said if we want to be more successful, realizing that we work in a global knowledge-based economy, we need, again, as the United States, to try to have the most educated citizenry. So we want to, again, have the proportion of young people with a college degree as high as possible. So
That is the goal that the president set for the year 2020, and the First Lady wanted to do her part to take on that role. So I like to tell people you can think of the First Lady as the school counselor in chief for the entire country. So she's been talking specifically with young people about the importance of pursuing a post-high school education. We use the shorthand of college, but when we say college, we mean a 2-year degree, we mean a 4-year degree, we mean a community college, we mean an industry-recognized certificate or credential, but that some education past high school has to be the goal for every young person to compete in that noble global knowledge-based economy. So the things we've been trying to talk about are four, and I'll go through them quickly. Number one is, for our young people today, to get them excited about education, we're obviously concerned about all students, but especially our first generation, our low-income students. Unfortunately, today in the United States, if you're in the bottom income quartile, even if you're one of the top performers academically, you have about a 9% chance of graduating from college. That's compared to over 80% for people in the upper income quartile and a little over 55% for all the United States. So we do not want your income or your address to determine your outcomes in life, and we know that education is the best key to help young people achieve that success. So what we've been trying to do is increase college and career readiness by making sure that folks are exposed to college and career opportunities. And that means doing things like near-peer mentoring, bringing low-income students who are in college to meet with neighborhood students. That means increasing shadowing opportunities, mentorships, and other experiences so that when young people are talking to each other, when young people are bringing others onto college campuses, when they're going back to their high school communities and explaining to students who look like them, who sound like them, credibly that if I can go to college, so can you, that has both evidence-based practices and research showing that this has a statistically significant impact on increasing the likelihood that those students are actually going to apply, attend, and complete college. Number two is the financial aid piece. I'm glad to see that the Global Forum is thinking about how are we making sure that the sustainability of the financing for young people in education is a critical element. Here in the United States, as many people know, the rising cost of college has been very scary for families all across the income spectrum, but especially for first generation and low income kids. They see that price tag for a college and they think, well, I guess I don't get to go there. I'm not going to be able to find that sort of money. So one of the things we've tried to do is to make sure that more young people know about the federal resources we make available. Here in the United States, there's the U.S. Department of Education, through the Office of Federal Student Aid, makes over $150 billion available every year. Now, the gateway to getting access to those dollars is filling out something called the Free Application for Federal Student Aid, the FAFSA. The Obama administration has tried to make it easier to fill out. We've partnered with the IRS so that tax data is autofilled. We've given students 3 extra months starting this year to fill out the FAFSA because, again, we know that research indicates that if students fill out that form, that's one of the highest return on investments for whether or not they're actually going to apply and complete college. So we're trying to make sure more students understand the access to the resources that are actually out there, and I think that applies not just the United States but around the world. Students knowing that there's money out there, that it's easier to fill out, and they can do that in a simple way. The third element that we talk about is the academic readiness. As many of you know, for too many students, even if they end up applying to a post-secondary institution and showing up, anywhere between 15 and 40% of entering public college freshmen in the United States have to take remedial classes. The number one offered course in college is Algebra 1. Because too many students show up to college on day one and find out that they're not ready for a college level class. So they have to take remedial English, remedial math, and use those scarce grants, loans, and dollars just to get up to speed. And for too many of those students, they end up in the worst case scenario, which is they get frustrated by that circumstance and they drop out. And that is our absolute nightmare. That means that they're in the worst scenario, they have debt and they have no degree. So we've been trying to partner with schools around the United States to make sure we're doing things like dual enrollment, early college, high school, giving students access to college level classes while they're still in high school. That gives them the confidence, that gives them the exposure. Many times we're doing that in a virtual manner if you're not in a community that has a local college. But students see that, oh, I can handle this college level material. They're often getting that credit, which will reduce the price of college once they get there. And that exposure is helping give them that confidence and hopefully actually decreasing the time it takes to graduate and putting them in a better position to make workforce
course decisions about what they want to study, how they want to use that degree, how they want to use their grants and loans, and ultimately creating a better ecosystem with the local community to create better outcomes so that when students are graduating, they're getting real jobs. The last bucket that we like to talk about, I mentioned the First Lady as the school counselor in chief. We also like to talk about how are we making sure that there are key adults in schools who are actually empowering young people and showing them the path to navigate a college and career pathway. Here in the United States, that is traditionally by the school counselor. Unfortunately, there's only about one counselor for every 471 students. That's the ratio here in the United States. That's about twice the recommended ratio from the national organizations. I still think that sounds really high, one for every 250. In states like California, it's one counselor for every 1,000 students. So when we talk about that, we like to say we have a math problem and we have a moral problem. If you think about those vulnerable students whose parents didn't go to college, who maybe don't have that neighbor, that cousin, that brother to tell them about the college experience, parents are critical, and we know that therefore if they aren't able to give them that guidance, it's that school counselor who is the one who is able to show them the path, help them navigate how to get money for college, help them understand what a better fit might be for school, and actually explain to students that while a sticker price of college may say $50,000 a year, in fact, because of you and where you come from and your excellence, that school would actually give you a free ride. So we need to make sure that we are not hiding from students the opportunities they have, and we've invested in school counselors through the First Lady. We've tried to bring the School Counselor of the Year ceremony to the White House to honor them, but we've also held convenings at the White House where we've had foundations, K-12 institutions, nonprofits, and public-private partnerships committing tens of millions of dollars to better train counselors, to offer better research, and to offer better technology about how to connect students and counselors across the country, no matter what their circumstance may be. I would say woven through all four of those buckets is the First Lady's belief, and now bared out by evidence, that it's not just enough that we have students who are academically ready. We also need to make sure that students have the social emotional skills to be successful in college and in life. Nowadays, the evidence says those are terms like grit, persistence, tenacity. Research by people like Angela Duckworth and Carol Dweck and other cognitive and behavioral psychologists are showing that young people need to know how to fail. They need to learn how to bounce back when things don't go their way. And that can be everything from doing badly on a test to failing at a job, to not knowing what to do when the circumstances don't go their way. How do you ask for help? How do you show resiliency? When someone does say no to you, do you give up or do you keep going? And more studies are showing that we need to teach young people this social emotional skills, because they are going to have to learn how to go out on their own to be resilient, especially in the technology community. The notion is fail and fail fast. Today's young people aren't necessarily taught about how to handle failure well, and our academic institutions don't necessarily cultivate a culture that rewards failing and failing fast and learning from that. So we're all trying to think about how do we add a growth mindset, how do we add that grit and resilience to young people so that when they encounter life's inevitable obstacles, they are ready to do so and ready to be successful and ready to be entrepreneurial in that environment. Let me just say two more things and then I'll turn it back over. One of them is that I spent 5.5 years at the Department of Education before I joined the First Lady's office, and that in many ways was a very simple playbook. We had billions of dollars to give out. People applied for money. We gave it out. We said, you're doing well, you're not. And that was a simple process. In the First Lady's office, we simply had the public-private partnerships that you all here understand so well. We have the power of her personality, the power of her own personal narrative and story, herself as a first-generation college graduate, and she tells young people, I came from the South Side, my parents didn't go to college, and yet I've been able to be successful because I made education my priority. And that's critical. But the First Lady in all of her work understands that it's not enough that we create the actual tools and the right policy. We also have to create a cultural demand. We have to change the way that young people think about education, the way young people think about exercise and healthy eating. And I would encourage all of us to think about, it's not enough for the leadership in society to talk about the direction. How are we thinking about influencing culture, those who have most influence on young people, about how to change that conversation? We, the Reach Higher Initiative, have launched a campaign called Better Make Room. You can go to bettermakeroom.org and learn more about it. But essentially the idea is you literally better make room for these incredible young people who are coming.
And we talked a lot today this morning about education technology, and I would say that in the Better Make Room campaign, we are deliberately thinking about how we use mobile technology to communicate one-on-one with young people, because we all know that they are on their mobile devices constantly. They're interacting with each other. They're interacting in apps that the parents haven't figured out yet. They're inventing new ones when we do. And that is the way that they figure out who their role models are. They're looking at Instagram and Snapchat, and they don't watch TV, they're watching YouTube, and we need to communicate with those leaders. So with Better Make Room, we have worked with YouTube influencers who have tens of millions of followers. We've created a free texting campaign called it's a service called Up Next, which allows students, if they text the word college to 44044, they get texts from the First Lady created by a university professor who's done this campaign with hundreds of thousands of students, where students get reminders about filling out financial aid, applying to college, finding resources like Khan Academy and others that are going to help them navigate that path. And I would say to all of us, as we think about how to make change and make that change long lasting, it can't just be from the top down, it also has to be from the bottom up. And that's what Reach Higher is trying to do by creating this texting platform so young people can communicate with each other in an authentic manner, creating those social moments, whether it's college signing day where we celebrate students for their work and going to college, or whether we think about these viral videos that students are watching that suddenly has them thinking about going to college because the First Lady did something that was humorous online with a Saturday Night Live comedian. And that's really something where now, through some of these campaigns, through Better Make Room, we've actually reached over 800 million people online through these social media campaigns. So within a 48-hour period of the First Lady debuting a rap with Saturday Night Live's Jay Pharoah, we had 23 million people view her video. Within 24 hours of having a college signing day ceremony around the country with MTV, we had thousands of events around the country and over 500 million social media views online with impressions. So we're trying to make sure we have the right policies, but also think about how we win over hearts and minds. And we all know that how we use technology to reach these young people is critical, so I want to applaud the work that OAS is doing. I want to applaud you for creating opportunities like the Global Forum, because we need to realize that we are an interconnected global ecosystem, and having a forum like this where not just the United States, not just other individual counties or countries can come together, share best practices, learn from one another, and scale that success is going to become more and more important as these technological moments happen that are continuing to make it that much more exciting and ways to break down the social barriers that currently exist that might keep one in a previous era from connecting with great education, great resources, and incredible opportunity. Technology is breaking that down. Countries like those who are committed to this work here in this room are committed to breaking that down, and I want to thank you for putting our most vulnerable students first and thinking about how we can use technology to make a difference in young people. I'm not breaking any news to say that while the First Lady will no longer be in office starting after January 20th, she has already said that this is going to be the work that she does for the rest of her life. And you've heard that from her, and you've heard that from the president. So you'll still be hearing from me and from us, and I really look forward to it. So thank you very much. I apologize, I have to run back to the White House, but I look forward to seeing folks later in the afternoon. Thank you. Thank you very much, Eric. We would like certainly continue being as Virtual Educa part of the Reach Higher initiative, and you can convene to the First Lady that we really would like to have her as part of our Board of Trustees, that it's something that will enhance us, but also what she is doing. So, thank you very much, Eric. Thank you. Si les parece, como hemos cambiado la agenda, luego les prometo que a las 5, como todos los años, acabamos para luego que ustedes puedan prepararse para ir a la cena a la taberna del Alabardero. Les propongo un cambio, ya que estamos en temas multilaterales, si les parece cerramos con la presentación de Brasil la mañana, pero ahora, antes de eso, le damos la palabra a Catherine Wong, al profesor Gurgulino, a Catherine Wong, a Michael Eastman, que está allí de USAID. ¿Te parece, Michael? Entráis vosotros ahora y cerramos la mañana con la presentación de Bahía. Y luego ya tenemos el almuerzo y seguimos la tarde. ¿Le parece, secretario, que sigamos los temas multilaterales? Michael, vienes entonces aquí y hacéis vosotros la presentación, el profesor Gurgulino y esto y Catherine Wong. ¿No levantamos? Bueno, el foro global ha sido presentado formalmente, ¿verdad, Juan? Entonces, ahí lo tienen.